volver a empezar a grabar. Y a ti te tiene que aparecer algo de que tú aceptas. Exacto. Sí, ahí me aparece como grabando. This meeting is being recorded. Bueno, buenas noches compañeros. Mi nombre es Caterina Caicedo de la licenciatura con énfasis en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Estamos aquí reunidos para realizar la actividad de modelos pedagógicos de la tarea 2, referente pues al cuadro comparativo. Entonces, vamos pues a hacer el proceso por turnos. Entonces, bueno, yo empezaré. También pues aprovecho en este instante para, como vamos a hacer el trabajo de forma colaborativa, de una vez pues le comentar a la docente que vamos a escribirle un mensaje interno debido a una situación que pasó con la compañera Andrea, que está con nosotros, y ya pues le haremos saber porque ella no está en este momento. Bueno, en el cuadro comparativo pudimos analizar varias temáticas referentes a los modelos pedagógicos, entre ellos está el tradicional, el conductista, el constructivista y el aprendizaje significativo, el modelo social cognitivo, entre muchos otros, según la lectura que cada uno realizó de la referencia bibliográfica. Entonces, puedo decir a términos generales que es algo que analizamos no tan a fondo porque tendríamos que haber tenido mucho más pues tiempo, pero sí nos dimos como a la tarea de ver que todo esto ha influido principalmente tanto en la vida de uno en su parte académica como en de nuestras familias. Por ejemplo, en las épocas de antes, el modelo tradicional y conductista era uno de los que más se regía. En el caso de que todo tenía que ser lo que el docente manifestara, comunicara, era solo lo que él expresara pues en todo lo referente a la clase. Lo que él, su libro, su texto, el tablero, lo que él colocaba, era lo que él decía y eso era lo que se debía hacer. El estudiante poco participaba porque simplemente había más situación aparente de respeto hacia el docente, más no había una comunicación interactiva entre estudiante y docente. Entonces, esos modelos tradicional y conductista pues fueron muy arraigados en aquellas épocas. Otra cosa pues que se puede tener ahí en cuenta es referente a que habla del modelo transmisionista, o sea, en el tradicional hablaba sobre transmisión de información, ¿sí? Y en el conductista una de sus características era que pues se enseñaba, se transmitía contenidos científicos y técnicos. Entonces, como decía al inicio, solo lo que el docente comunicara era lo que el estudiante debía aprender y si el estudiante tenía una participación no era tan tenida en cuenta como otros modelos. Entonces le doy la palabra a uno de mis compañeros para que de pronto pueda expresar algo sobre estos dos modelos, tradicional y conductista. Sí, efectivamente, compañera, concuerdo mucho contigo en cuanto al modelo que se regía anteriormente, en cuanto a la enseñanza hacia los jóvenes, adultos, o sea, es decir, para cualquier tipo de persona se regía lo que es un modelo bastante diferente al cual vemos hoy en día, puesto que, pues bueno, era un poco más autoritario y un tanto más repetitivo, y eso generaba un tanto de dificultad para que aquel individuo, es decir, aquel alumnado, pudiese adquirir conocimientos e incluso códigos impersonales, destrezas y competencias a medida que vaya pasando el tiempo. Es decir, básicamente esos alumnos, esos estudiantes, esos individuos se iban criando, o mejor dicho, se iban educando como si fuesen unos usuarios dependientes, siempre dependientes a lo que otro usuario independiente hacía, y entonces no se miraba como que una forma a que el alumno pudiese contribuir al afianzamiento y a su desarrollo de capacidad al pensar y de reflexionar sobre obviamente sus propios contenidos de aprendizaje. Entonces, eso fue lo que hemos visto en cuanto a lo que son estos modelos pedagógicos y pues bueno, haciendo digamos esa pequeña introducción, siempre se basó en cuanto a eso, a ser solamente observable, sin mucha interacción y pues bueno, esas son las de las cosas que vimos anteriormente. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Diego Fernando Meneses. Soy estudiante del curso Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. A mí me tocó la lectura de Ortiz Ocaña, de nombre Modelos Pedagógicos y Teorías de Aprendizaje. En cuanto
a los dos primeros modelos, el modelo conductista, según los conductistas, para que los estudiantes aprendan, solo bastaba con presentar la información y la misión, ¿cuál era? Cambiar la conducta observable de los estudiantes. En la introducción de la lectura aparece algo que dice que la práctica educativa cotidiana responde a la ideología de la clase dominante y por eso la institución educativa se encarga de transmitir los valores de esta clase, que intenta mantenerse en el poder. Eso no niega la aspiración de los sectores más progresistas de la sociedad que luchan por transformar la educación, para que ésta contribuya realmente al cambio social. ¿Qué entiendo yo por esto? En los tiempos anteriores, en el método conductista, querían que los alumnos siguieran lo que el profesor dijera porque querían como automatizarlos, porque se presentó lo que llamaron la era industrial, entonces necesitaban que ellos solamente se limitaran a aprender lo que el profesor les quería enseñar y solamente para formar clases trabajadoras. Y en el ¿cuál es el otro método? ¿Me recuerda, por favor, el otro modelo? Tradicional. El conductista, el tradicional. Pues sí, el tradicional, como su nombre indica, es cuando todo empezó en la educación, ese modelo ya está mandado a recoger hace mucho tiempo. Donde solamente el profesor era el que tenía la vocería, el que tenía la palabra, y el alumno solamente se limitaba a llenar planas, a repetir, pero realmente no estaba desarrollando todo su potencial. Gracias. Listo, compañero. También podemos hablar de otro de los modelos bastante interesantes. Para mí es de mucha atención el constructivista del aprendizaje significativo, ya que este tiene mucho que ver con uno de los exponentes, entre ellos Jean Piaget, David Ausubel y Lev Vygotsky, que es del constructivista. David Ausubel también hablaba sobre el aprendizaje significativo. Estos dos modelos tienen una relación bastante importante porque sus características se centran casi en lo mismo. ¿Sí? Se refiere al constructivista, al ambiente constructivista del aprendizaje, y en el aprendizaje significativo da mucho que ver lo que son los conocimientos previos del estudiante. No es memorístico como lo era el conductista y el tradicional, que todo era aprendido de memoria, como en los tiempos de antes, que las tablas de la multiplicar se las tenían que aprender de memoria o había un castigo. Entonces ya ahorita es más tener en cuenta los conocimientos previos del estudiante, lo que significa para ellos, de relacionar esos nuevos contenidos con los viejos contenidos y ayudarlos a tener en cuenta los intereses. Ellos tienen intereses, van a un salón de clase con muchas dudas, muchas inquietudes y les interesa aprender más, muchas necesidades. Entonces, la idea siempre es que nosotros como docentes tratemos de moldearlos por el camino pues que debe ser referente pues al modelo que sea que se esté dando en una institución educativa, pero también es importante tener en cuenta que cada docente tiene un modelo pedagógico y en muchas ocasiones puede tener un poquito de cada uno, pero lo importante es que siempre se tenga en cuenta la necesidad del estudiante, con qué finalidad le vamos a enseñar, qué va a aprender, si eso le va a servir para ahora, para mañana, para toda la vida. Compañeros, les doy la palabra. Efectivamente, compañeros, la verdad concuerdo con los statements, con las declaraciones que ustedes han hecho. Es muy cierto el hecho de que pues hemos sido bastante, bueno, la educación en tiempos anteriores ha sido demasiado clasista y es ahí donde yo también quiero aportarles un poco acerca de la estructura o la lectura a la cual yo me he tomado el partícipe de poder investigar sobre ella, la cual fue Pedagogía del Conocimiento, teniendo en cuenta de que pues, bueno, incluso hay un ejemplo muy claro por parte de Hilda Taba en 1967 que básicamente ella propone que la enseñanza debe ser dirigida de una forma muy propicia y que haga que los alumnos tengan un pensamiento autocríticos e inductivos.
de tal forma de que ellos no sean esos mismos estudiantes de los cuales se dejan llevar por lo que son pensamientos de externos, sino que puedan confiar en sus propios pensamientos. De esa forma, se tiene en cuenta de que, pues bueno, hay ciertas tendencias humanistas en cuanto a eso. Primero que todo, teniendo en cuenta de que la matriz de la formación, es decir, la propia matriz de la formación en cuanto a que, en cuanto a este concepto, para que los estudiantes puedan tener, digamos, esa forma diferente de pensar, es manejada por el afecto. El afecto es realmente indispensable en el momento de que el estudiante está obteniendo lo que es un conocimiento, ya que esto contribuye a que ese alumno pueda obtener contenidos de aprendizaje de una forma mucho más catalizada y para ellos puede ser una forma mucho más fácil la obtención de ese conocimiento. Entonces, es muy cierto, e incluso lo que ustedes han dicho, lo relaciono mucho con lo que es mi lectura, teniendo en cuenta de que, bueno, ya es muy parte de mí. Y pues bueno, había olvidado hacer la introducción. Mi nombre es Luis Felipe Palacios Medina. Estoy actualmente en la licenciatura en inglés como lengua extranjera. Me encuentro en el 10º semestre. Y sí, eso era uno de mis aportes en cuanto a lo que es mi lectura. Cedo la palabra a mis compañeros. Sí, estoy de acuerdo con la compañera cuando ella dice que hay que implementar cada uno de los modelos, sacar una parte de cada uno de ellos, porque en el desarrollo de la clase hay un momento en que el profesor es el que toma la palabra, explica el tema, para que de ahí partan los alumnos a desarrollar ya la parte constructivista de ellos mismos, mirar qué saben al respecto y cómo pueden aportar o ellos mismos crear el conocimiento. O sea que en este método el profesor viene a ser un guía que los va a orientar para que ellos mismos construyan su aprendizaje. Muy cierto, compañero. También vemos que tenemos uno de los modelos cognitivos, el social, el cognitivo, también estaba el romántico. Otros modelos que mencionaba Julián de Subiría, que eran los hermenéuticos. Bueno, hay una cantidad de modelos que desde las lecturas que hicimos cada uno, pudimos identificar varios que pues de pronto algunos nos puede llegar a representar en el momento uno de enseñar. Importante tener en cuenta que estos modelos están arraigados algunos en las instituciones educativas. Entonces, por ejemplo, en la institución educativa donde yo estoy actualmente está el modelo pedagógico social. Siempre se tiene en cuenta la parte social, el contexto, el entorno, todo lo referente al estudiante, su familia, cómo se puede integrar eso en todo lo que está a su alrededor, cómo podemos integrar eso en la vida cotidiana del niño en la parte escolar. Influye tanto cómo llega el estudiante para poder que él pueda recibir esa información que le vamos a dar. Si el niño llega con hambre, si llega con frío, si llega con dolor de cabeza, llega enfermo, todo eso va a influir en la forma como nosotros vamos a poder impartir esos conocimientos en ellos en la institución educativa. Entonces, son cosas que pues uno va teniendo en cuenta porque a veces uno se casa con un modelo, como dicen, pero como tú lo mencionas, compañero Fernando, uno tiene como docente, uno va adquiriendo un poquito de cada uno. Algunos de los modelos pedagógicos de Julián de Subiría, heteroestructurante, autoestructurante, interoestructurante, de los que él se refería en la lectura que tuve pues la oportunidad de elegir. Él se refiere mucho a que hay que tener en cuenta pues la inteligencia, él pues con toda la sabiduría que él tiene, él habla mucho referente también a lo que son las inteligencias múltiples. Todas esas cosas hay que buscar la forma de que a través de ese el modelo que tenga el docente, llegar a formarlo, formar el niño por uno de esos talentos que ellos tienen y conllevarlos a que sean cada vez mejores, motivándolos. Hay unos modelos que hablan mucho de la motivación, especialmente el aprendizaje significativo, el modelo social cognitivo. Bueno, podríamos, mejor dicho, ser un conversatorio bastante amplio. Les cedo la palabra para si ustedes quieren agregar algo más, compañeros. A mí me gustó mucho o me interesé mucho por la lectura del modelo modificabilidad estructural cognitiva. El principal exponente es Ruben Feuerstein.
este autor considera al ser humano un sistema abierto al cambio y puede sufrir modificaciones activas, incluyendo la inteligencia. Él dice que el aprendizaje se puede mediar y que el mediador desempeña un papel fundamental en este proceso. Brinda una interacción donde el alumno experimenta el estímulo o circunstancia con mediación del docente, con el objetivo de optimizar y aprovechar al máximo la exposición, filtrando lo relevante de lo irrelevante, guiando su foco de atención. En este modelo, el docente es el principal agente de cambio y transformación de estructuras deficientes de alumnos con dificultades de aprendizaje. Y deben estar dotados de formación cognitiva, metodológica y ética humanística. En este modelo, el aprendizaje debe proceder al desarrollo y este aprendizaje será posible gracias al mediador. O sea que en este modelo, el docente viene a ser un mediador, pues porque le ayuda a crear los prerequisitos cognitivos que luego hacen que el aprendizaje directo sea efectivo. Me parece muy interesante este modelo porque hay que entrar a analizar las capacidades de los alumnos, no pensar de que todos van a tomar el aprendizaje de la misma manera. No, hay unos que de pronto tienen otros estilos de aprendizaje, entonces hay que irlos como focalizando para no exigirles a todos por igual, sino saber con qué alumnos de pronto debe utilizar otras estrategias didácticas para que este alumno pueda adquirir el conocimiento. Sí, efectivamente, compañeros. Incluso quiero también destacar de la lectura que me tocó, ya que estamos hablando de exponentes. En cuanto a exponentes, hay dos exponentes que me llamaron mucho la atención. Ellos son Rousseau y Freinet. Esos exponentes básicamente plantearon mucho en cuanto a lo que es esa pedagogía del conocimiento y plantearon fue el hecho de que ellos decían que había que tratar de no desconocer la naturaleza del estudiante, del alumnado, es decir, de no prohibirles esas necesidades, esos intereses, esas ganas de aprender, ni mucho menos esas dudas que tengan dentro del salón de clase, ya que son dudas, digamos, dudas un tanto espontáneas y que pues se pueden manifestar en el momento que el docente se encuentra en el salón de clases y que además de eso, al resolver lo que son esas dudas, puede generar que ese talento que tenga lo que es ese alumnado, perdón, pueda mejorar en cuanto a lo que es su parte metacognitiva y pues bueno, pueda estimular lo que es esa experiencia que ellos tienen. Por ende, es muy importante pues plantearse de que el estímulo a los estudiantes es determinante en el momento que ellos están en el salón de clases, ya que eso promueve lo que es esas ganas de aprender, esas ganas de obtener conocimiento y hacerlos parte de ellos. Bien, es decir, tomar ese conocimiento y entenderlo de forma que ellos de forma individual puedan discernirlos y lo puedan aplicar, no tanto como el docente de forma autoritaria quiere hacerlo, sino que también como ellos puedan obtener ese conocimiento, que es básicamente los statements o las declaraciones que hicieron estos dos exponentes como tal. Muy cierto, compañero. Algo también importante para rescatar es sobre los paradigmas. Me causó bastante como curiosidad. Sabemos que a veces hablan de diferentes clases de paradigmas, pero en esta lectura hablan de los paradigmas emergentes, en el que dicen que la historia de la humanidad y su evolución cultural y en ella sus características son estudiadas en espacios de tiempo marcados por hechos notables, tanto para su inicio como para su terminación, las cuales son denominadas épocas. Y hablan de muchas fuentes, de muchas personas que influyeron desde épocas bastante extensas, que uno dice, bueno, yo pensé que los paradigmas tenían que ver en este tiempo, no, esto viene desde hace mucho tiempo y influye en todos los ámbitos políticos, pedagógicos, técnicos,
Habla sobre los paradigmas referente al conocimiento, el aprendizaje, el contenido, cómo se hace en cada punto de esos. Hay paradigmas antiguos, hay paradigmas nuevos. Entonces, cómo esto puede influir pues también en la educación, en la formación a los estudiantes. Y otro punto rescatable es sobre la evaluación formativa. Creo que es importante cuando uno está impartiendo conocimientos y saberes en los estudiantes, guiarlos siempre por lo formativo. No solamente que sea una evaluación sumativa y una evaluación diagnóstica, que es lo que se hace inicialmente y quedarse ahí, sino que sea formativa, que lo forme para algo, que le sirva de algo eso que usted le está impartiendo al estudiante. Entonces, son varios puntos bastante interesantes, los cuales, pues, no sé si ustedes quieran comentar algo más al respecto antes de concluir. Pues compañera, yo puedo, hasta analizando los modelos pedagógicos, veo que no hay un modelo pedagógico que reúna todos los requisitos, ¿sí? Siempre y por lo general, por ejemplo en Colombia, siempre estamos imitando modelos pedagógicos de otros países. Sí. Entonces no hay un modelo que uno pueda decir, este se va a llevar al pie de la letra. Así la institución educativa le diga a uno que tiene que adoptar ese modelo, siempre tiene que tomar cosas de otros modelos para aplicarlos. Y también es muy importante el contexto local. Saber el sitio o la ciudad o el tipo de población a lo cual estamos impartiendo el conocimiento. Porque no es lo mismo en una vereda, sin energía, sin agua, a una ciudad grande donde van hijos de papi y mami que tienen su dinero para comprar cuadernos, libros, lo que le pidan, mientras que hay un muchacho que no tiene ni siquiera para el desayuno. Muchos muchachos, el primer desayuno del día o la primera comida del día la toman en el colegio. Entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles y a veces a veces no, como docentes debemos tener corazón para saber que podemos llegar a tener más contacto con esos niños que el propio papá o la mamá. ¿Por qué? Porque ya hoy en día los hogares son disfuncionales. El papá se va a trabajar o vive nomás la madre soltera, no le revisa los cuadernos al niño. Entonces llegar uno de pronto que el niño no hizo la tarea, no llegar a gritarlo, no llegar a criticarlo, sino preguntarle qué le pasó. No, mi mamá no estaba, mi papá se fue. O sea, llegar como a entrar un poquito más allá, porque uno se convierte a lo último hasta como psicólogo. De pronto el mismo alumno tiene más confianza en el profesor. Y yo digo que el profesor pasa más tiempo con el alumno que el mismo padre o que la misma madre. ¿Por qué? Porque el profesor va a estar 4 horas y media, 5 horas y media pendiente del niño. Mientras que en la casa el papá está con el celular, está con la televisión, la mamá está haciendo el almuerzo, no saben qué está haciendo el niño, lo ponen a jugar con el celular para que no moleste, pero realmente no tienen tiempo de calidad. Son pocos los padres los que se sientan a conversar tiempo de calidad con sus hijos. Y a veces el alumno tiene más confianza con el profesor, entonces uno debe analizar los cambios en esos alumnos, cuando está triste, cuando no quiere salir al recreo, preguntarle qué tiene, qué le pasa, a ver si de pronto le comenta a uno, hoy me dio tristeza escuchar una noticia de que en Bogotá, o en la costa como que fue, profesores que están abusando de sus niños, de sus alumnas, han descubierto mensajes de texto y me da tristeza porque los alumnos, los padres llevan a sus hijos a los colegios y nunca van a pensar que un profesor va a tomarse ese atrevimiento de proponerle cosas a las niñas, ofrecerles plata. Y me da tristeza de que estén dañando esta profesión tan bonita porque nosotros somos segundos padres. Y que estén dañando, tengo un amigo en el Ecuador que me dice que se graduó y que no puede trabajar que porque no le dan trabajo a precisamente para evitar este tipo de situaciones. Me da tristeza
yo que tengo mis hijas adolescentes de 8 y 14 años, que un profesor se vaya a atrever a ofrecerle algo a mi hija o a sobrepasarse con ella. Me parece muy triste y creo que eso sí es algún tema que deben de manejar las autoridades para que eso no se presente. Es todo. Sí, efectivamente, compañero, es algo bueno, desafortunadamente estamos pasando en el país. Es una situación que, pues bueno, se debe estar controlando más que todo por aquellas entidades reguladoras y pues también por el mismo docente, ya que para eso se está estudiando, ¿cierto? Y como tú mencionabas, los modelos pedagógicos no todos van a ser, digamos, indispensables para cada situación, es decir, dependiendo de las situaciones como nosotros nos podemos moldear en qué modelo pedagógico se puede implementar. Hay que ser muy versátiles. Hay que ser muy versátiles en el momento que estamos con los alumnos y ver, identificar cuáles son aquellos alumnos, qué tipo de modelo pedagógico yo puedo implementar con ellos. Y no solamente con ellos de forma general, sino que de forma incluso individual, que nos puede tomar un poco más de tiempo, pero pues bueno, ¿cuál es el propósito? Y es que el estudiante pueda ser ese agente reparador, prácticamente un usuario independiente que pueda valerse por sí mismo en su conocimiento. Muy cierto, compañeros. Eso es algo bastante como la cruda realidad, por decirlo así. Y cuando mencionaste lo de la noticia, recordé también que en una zona rural que muchas veces los estudiantes tienen que pasar por quebradas, ríos, para ir de un lugar a otro. Uno de ellos, no recuerdo en qué departamento, al tratar de pasar de un lado al otro extremo para llegar a la escuela, y era una quebrada, pues uno dice una quebrada, eso no es nada, no es tan fuerte, pero como estamos en temporada de lluvia, al parecer en el momento en que el chico estaba pasando, tenía como casi 13 años, pasó una paliza y se lo llevó. Entonces, son cosas que entristecen porque pues está joven, es un niño, ¿qué pasó allí? La familia, el gobierno, el Estado, muchas preguntas que uno dice, el niño estaba solo, no había ningún otro camino y eso le corresponde pues al gobierno mismo pues adecuar todo para que los niños puedan tener una educación de calidad, que es difícil, ¿sí? Una educación de calidad es difícil en muchas partes. Entonces, a veces miramos todas las posibilidades del mundo para que los niños estén bien. Como tú mencionas, a veces los papás no tienen todo el tiempo y nosotros somos esos segundos papás, somos docentes y papás al mismo momento para ayudarlos a ellos a que mejoren en todos sus procesos. Un pequeño ejemplo antes de finalizar, nosotros estamos en procesos de nivelación y refuerzos, porque debido a la pandemia no pudimos enseñar todo lo que se enseña normalmente la presencialidad. Los niños no iban constantemente, algunas veces era virtual, algunas veces semipresencial, no podían estar los 40 estudiantes en un salón por el aforo, por la bioseguridad, tenía que ser la mitad del salón, volver a repetir la clase al segundo día o hacerlo virtual con un grupo desde casa, el otro desde la escuela. Era muy, muy complicado. No todos tenían la accesibilidad a Internet. Entonces, este año tomamos la tarea y decidimos en que el primer periodo iba a ser solo nivelación pensando en que la mayoría no pasó bien el año. La mayoría, algunos, aunque están, digamos, ahorita en tercero, cuarto, quinto de primaria, no saben leer bien, no saben las operaciones básicas. Entonces había que buscar estrategias para ayudarlos. Refuerzos desde casa, refuerzos en la escuela, nivelemos esto que no aprendieron el año pasado, porque de qué nos sirve enseñarles nuevas temáticas si las viejas que fueron del año anterior no se acuerdan en absoluto. Entonces, de todas esas maneras, uno trata de mirar de que todos estos modelos pedagógicos tienen algo rescatable que uno de ellos, excluyendo, porque yo pues trato de excluir un poco el tradicional, el conductista, me parece demasiado rígido, demasiado que saca al niño de la situación, solo es docente, docente, el Estado, el gobierno y el niño a un lado. Cambio, el resto de modelos ya va pensando paulatinamente en el estudiante, en qué necesita. Entonces uno ve eso, la necesidad, lo que ellos necesitan, porque pues si en la casa no le pudieron dar todos los valores, pues en la escuela nosotros tratamos de impartirles esos valores que les faltan para que sean mejores seres humanos, dejar nuestra huella como docentes en ellos y lograr pues hacer una educación mejor. Sí, compañera. En cuanto a lo que usted dice del modelo tradicional, yo tengo en mi lectura algo que dice: la escuela tradicional cumplió un innegable e importante papel en el desarrollo histórico de la humanidad.
Sin embargo, este modelo pedagógico no responde a las demandas y expectativas de la sociedad en este tercer milenio. Esta renovación metodológica requiere que el alumno haga una posición activa frente al aprendizaje. El sistema educativo debe ser flexible, haber una escuela a la medida de las necesidades de los alumnos. Y se enfatiza la enseñanza socializada como complemento a la individualizada. Y lo más importante, debe haber una integración entre la familia, el alumno y la escuela. Y yo creo que ahora con la pandemia, estoy seguro que los padres por fin se dieron cuenta la labor que hacemos los docentes al tener que manejar, para decirlo en el mejor de los términos, grupos numerosos de estudiantes cuando ellos tienen máximo 3 hijos en casa y se quisieron volver locos y eso empezaban a ver cuándo es que van a empezar clase y celebraron cuando volvieron a clases presenciales porque se quitaron esa responsabilidad donde prácticamente los muchachos no aprendieron, como dice la compañera, todos pasaron, pero no aprendieron porque el que hacía la tarea era el abuelo, el papá, el hermano mayor. Yo tengo a mi hija de 8 años y no lee y ya está en tercero de primaria. Yo le presto mi celular, papi, escríbame algo en TikTok. Yo le digo, no, usted puede. Papi, léame esto. No, usted puede. Y la pongo, me digo, lea. Y es capaz de leer, pero dice que no puede y se le metió en la cabeza de que no puede. Entonces, ¿por qué? Porque me imagino que la mamá era la que le hacía las tareas y por eso ya va en tercero. Pero realmente, por eso está lo que ustedes están haciendo en esa institución, que es de nivelar, es lo más correcto porque realmente no han adquirido los conocimientos, no se han apropiado del aprendizaje para estar en ese nivel. Compañero, si usted me permite, yo le puedo compartir uno de mis refuerzos que le tengo a mis estudiantes y verá que le va a ayudar mucho a su niña. Sí, De sí. seguro, se lo regalo. Yo se lo puedo mandar y téngalo por seguro que usted la coloca en eso todos los días algo y eso le va a ayudar mucho. Sí, mándamelo, pero el único inconveniente es que yo no vivo con mis hijos. Entonces, en el momento que yo Tranquilo, los traiga. donde estén, Sí, allí van a aprender. gracias. Bueno, compañero, entonces para concluir, ha sido pues un momento bastante interesante porque hemos hablado de todos los teóricos, que algunos están, otros ya no están, y eso nos ha ayudado en muchos ámbitos a dimensionar cómo ha ido evolucionando estos modelos, porque podemos decir que hicimos prácticamente un cuadro comparativo en el que vimos una línea de tiempo, ¿sí? Desde lo tradicional hasta la actualidad, y que puede que hayan otros que todavía no están descubiertos y todavía no los conozcamos, pero que los hay, los hay. El punto importante aquí es que cada uno de nosotros como docentes vamos a tener un poquito de algo de esos modelos, pero lo importante siempre es ver las necesidades de los estudiantes y ayudarlos para que tengan una calidad mejor. Entonces, compañeros, Luis Felipe, últimas Sí, palabras. sí, bastante interesante este momento del debate, la verdad me encantó mucho, además de eso, porque pudimos comunicarnos y pudimos representar cada uno de los puntos de vista que tuvimos en cuanto a los modelos pedagógicos y también basarlos en cuanto a nuestras experiencias. Entonces creo que fue muy fructífero el hecho de que hayamos tenido, digamos, este momento. También pues agradecerle a la tutora porque pues este momento siempre es muy benéfico para nuestro proceso, ya que pues es de esta forma como se aprende también, a través de debates, de temas de discusión y poder fomentar, digamos, ese tipo de comunicación que nos caracteriza como seres humanos. Pero muchas gracias, compañera, y gracias a todos, compañeros. Muchas gracias, compañero Fernando Sí, también. compañeros, yo les quería hacer una sugerencia. La lectura que me tocó a mí fue la de Ortiz Ocaña, 2003, para que la lean, ya que él habla acerca de cómo elaborar el modelo pedagógico de la institución educativa y las implicaciones de las teorías del aprendizaje en los modelos pedagógicos. Vale la pena que revisen esa biografía para que estudien ese tema también, que es bastante interesante. Vale, compañero, Vale, Me mil encanta. compañero. gracias.
Gracias a todos. Ya. Entonces, Dios les bendiga. Este momento, este espacio también, bueno. Gracias a Dios tuvimos esta oportunidad y gracias a la tutora. Todo nos va a salir súper. Muchas gracias. Bueno, Bendiciones, gracias compañeros. Gracias, futuros profes. Nos vemos, estamos hablando. Chao. Nos vemos.